Instalé una cámara oculta en el cuarto de mi hijo porque algo no cuadraba. Vi a mi cuñada leerle un cuento sobre adopción y decirle que ella era su verdadera mamá. Cuando fui a contárselo a mi marido, mi hijo me dijo que papá ya lo sabía. Y había decidido no decirme nada. Mi hijo de 4 años dejó de correr hacia mí cuando llegaba a casa. De un día para otro. Sin explicación. El niño que siempre me esperaba en la puerta con los brazos abiertos, ahora me miraba como si no supiera muy bien quién era yo. Algo había cambiado. Y yo no sabía qué. Instalé 2 cámaras ocultas en su cuarto y en el salón. Y lo que vi en esas grabaciones me destruyó por dentro. Mi cuñada Paloma sacó un libro de su bolso. Lo sentó en su regazo. Y le leyó un cuento sobre una madre que entrega a su hijo a otra mujer para que lo cuide. Y cuando terminó de leerlo, le dijo a mi hijo de 4 años que yo era esa mujer. Que ella era su verdadera mamá. Que siempre lo había sido. Fui corriendo a contárselo a mi marido. Y entonces mi hijo me dijo algo que me heló la sangre. Mamá, papá ya lo sabe. Me dijo que no te lo dijera. Me llamo Sofía. Llevo 8 años casada con Héctor Andrade. Tenemos un hijo, Mateo, que acaba de cumplir 4 años. Es el niño más curioso y alegre que he conocido. Siempre con una historia nueva que contarme. Siempre corriendo hacia mí cuando llegaba del trabajo. Héctor y yo construimos algo sólido juntos. Una rutina que funcionaba. Un matrimonio sin grandes tormentas. Pensaba que lo tenía todo. Pero había una sombra en nuestra vida desde el principio. Paloma. La hermana mayor de Héctor. Desde el primer día que la conocí me dejó claro que yo no era suficiente para su hermano. Me interrogó sobre mi familia. Mi infancia. Mis intenciones. En la primera cena familiar me comparó con las exnovias de Héctor delante de todos. En la fiesta de aniversario de sus abuelos me señaló delante de toda la familia y pidió que me apartara de la foto grupal. Me llamó una extraña. Una de las bimbas de su hermano. Me fui llorando. Aquella noche casi dejé a Héctor. Pero él fue a mi casa con flores. Me prometió que pondría límites. Que no toleraría ese comportamiento. Y lo hizo. Durante un tiempo. Pero Paloma era una bomba de relojería. Y todos lo sabíamos. Lo que vino después con Paloma fue oscuro. Se casó con un hombre llamado Rodrigo al que había conocido en un hospital psiquiátrico donde ella misma estuvo ingresada. Rodrigo era alcohólico y esquizofrénico. Con antecedentes de violencia. La familia lo advirtió. Los médicos lo advirtieron. Paloma no quiso escuchar. Durante años vivió en silencio lo que todos habíamos temido. Peleas. Violencia. Aislamiento total de su familia. Hasta que un día apareció en nuestra puerta descalza, cubierta de barro, temblando. Acababa de perder un embarazo. Rodrigo le había envenenado la comida. La abracé durante 5 minutos mientras lloraba en mis brazos. En ese momento olvidé todo lo que me había hecho. Solo vi a una mujer rota que necesitaba ayuda. Llamamos a la policía. Rodrigo fue detenido. Enviado a un centro psiquiátrico indefinidamente. Y Paloma volvió a casa de sus padres. Cuando sintió que estaba lista le presentamos a Mateo. Y aquí cometí mi mayor error. Paloma conectó con él de una manera que me pareció bonita al principio. Le traía juguetes. Le leía cuentos. Lo llevaba al parque. Pensé que cuidar de Mateo le estaba ayudando a sanar. Lo que no sabía es que no estaba sanando. Estaba construyendo algo. Las visitas se volvieron diarias. Sin avisar. Empezó a hacer comentarios sobre cómo vestía a Mateo. Cómo lo peinaba. Cómo lo criaba. Y Mateo empezó a cambiar. Dejó de correr hacia mí. Me miraba con distancia. Como si algo le hubiera dicho que yo no era quien él creía.
Héctor me decía que pensaba demasiado, que era su imaginación, que Paloma solo intentaba superar su dolor. Cada vez que intentaba hablar de ello me hacía sentir que el problema era yo. Así que compré 2 cámaras de vigilancia sin decirle nada. Las instalé en el cuarto de Mateo y en el salón. Y esperé. Esa noche Héctor estaba viendo la televisión abajo. Yo subí a mi estudio y abrí las grabaciones. Al principio todo parecía normal. Paloma jugando con Mateo, leyéndole, dándole de merendar. Y entonces la vi sacar un libro de su bolso. Un libro que no era de nuestra casa. Se sentó a su lado en la cama. Y empezó a leer una historia sobre una madre que entrega a su bebé a otra mujer para que lo cuide. Mientras leía iba añadiendo comentarios. Por eso tuve que dejarte al cuidado de Sofía todos estos años. Porque no estaba lista para cuidarte. Mis manos empezaron a temblar. Pero lo peor llegó al final del cuento. Paloma cerró el libro. Le acarició la cara a Mateo. Y le dijo con total calma: yo siempre seré tu verdadera mamá, cariño. Nadie puede quererte más que yo. Le besó la frente. Y lo dejó dormir la siesta. Me quedé paralizada frente a la pantalla. No podía respirar. Pensé en todas las semanas que Mateo había llegado a casa diferente. En todas las veces que Héctor me había dicho que exageraba. En todas las noches que yo me había sentido culpable por desconfiar de ella. Bajé las escaleras. Héctor levantó la vista del televisor. Vi en mi cara que algo había pasado. Antes de que pudiera hablar, llamé a Mateo. Lo senté en mi regazo. Le prometí que no estaba en ningún problema. Que podía contarme cualquier cosa. Y Mateo me miró con esos ojos pequeños llenos de miedo y me dijo: la tía Paloma me dice que tú no eres mi mamá de verdad. Que algún día me dejarás. Yo no me quiero ir con ella, mamá. Yo te quiero a ti. Me rompí por dentro. Pero entonces me dijo algo más. Le pregunté a papá. Él sabe todo esto. Pero me dijo que no te lo dijera. Miré a Héctor. Y él bajó los ojos. No dijo nada. No lo negó. Esa noche me llevé a Mateo a casa de mis padres. Y empecé a planear lo que venía después. 3 días después llegué a la reunión familiar con el video en el teléfono. Esperé a que toda la familia estuviera sentada a la mesa. Y entonces llamé la atención de Paloma delante de todos. Puse el video. El salón quedó en silencio absoluto mientras la voz de Paloma llenaba la habitación. Yo siempre seré tu verdadera mamá. Los padres de Héctor se levantaron horrorizados. Paloma se puso blanca. Intentó decir que no era para tanto. Que solo intentaba conectar con él. Y entonces me giré hacia Héctor. Le dije delante de toda su familia que había elegido proteger a su hermana antes que a su propio hijo. Que mi hijo había acudido a él con miedo y confusión y él había decidido enterrarlo. Que eso no era un error. Era una elección. Y que yo también había tomado la mía. Me divorcié de Héctor. El juez otorgó la custodia completa de Mateo a mí. Héctor puede verlo solo con supervisión. Paloma fue ingresada de nuevo en tratamiento psiquiátrico. Hay quien me dijo que fui demasiado dura. Que Héctor era un buen hombre que se vio atrapado entre su hermana y su familia. Y puede que tengan razón en que era un buen hombre. Pero ser un buen hombre no te convierte en un buen padre. Cuando tu hijo de 4 años viene a ti llorando porque alguien le está diciendo que su madre no es su madre. No hay elección difícil. Hay una sola respuesta correcta. Y él eligió la equivocada. Mateo volvió a correr hacia mí la semana siguiente cuando llegué a casa. Me abrazó con los brazos tan apretados como siempre. Y me dijo que me quería. Eso fue suficiente. Más que suficiente. Porque al final el tiempo y la verdad siempre ganan. Y los niños siempre saben quién los quiere de verdad.
Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez alguien cercano intentó manipular a alguien que querías? ¿Cómo lo manejaste?